Tu bienestar, con temas de actualidad y consejos de salud que elevarán tu calidad de vida. Además, consulta telefónica, planes médicos y promociones. Porque tu salud es nuestra prioridad. Hospital Bautista. Buenos días, amigos oyentes, y gracias a todas las personas que están en sintonía, conectados con la programación en esta oportunidad con el programa del Hospital Bautista. Tu salud es nuestra prioridad. En esta mañana tenemos el gusto de poder compartir con ustedes pues la buena plática que tendremos con la doctora Tania Martínez, especialista en emergenciología del Hospital Bautista, quien nos acompaña hoy y pues nos hablará un poco acerca de estas enfermedades comunes que son parte ya de esta época de lluvia y toda esta época de invierno en la que nosotros estamos ya actualmente. Y queremos decirles de que dentro de esas enfermedades está la diarrea. Así de que damos la bienvenida a la doctora Tania. ¿Qué tal? Buenos días, doctora. Bienvenida. Buenos días, Rodolfo. Primeramente, darte gracias por haberme invitado a este programa. Tu salud es nuestra prioridad. Sí, doctora, ¿cuáles son en este sentido las causas posibles de la diarrea? Hablemos ya directamente del tema. Ok, bueno, primeramente, ahorita en invierno pues es muy común que los centros de salud, los hospitales estén con alta carga de pacientes, las salas de espera, ¿verdad? Por pacientes que llegan por enfermedades diarreicas. La principal causa de enfermedades diarreicas son procesos virales. Recordemos que ahorita estamos en invierno y las estadísticas de parte del Ministerio de Salud igual pues van en tendencia hacia el incremento con los cuadros diarreicos porque es muy común en esta época del año. Como ya te dije, la principal causa son los procesos virales, principalmente el rotavirus, pero también pueden ser procesos bacterianos por hongos y también no dejar afuera la parte solamente por alimentos. Entonces esa es la principal causa. Doctora, nos gustaría saber o tener información para reconocer los síntomas y cuándo acudir a emergencia al hospital por esta razón de la diarrea, porque tal vez muchas personas subestiman, ¿no?, una diarrea. Sí, la primera sintomatología que puede tener el paciente es obviamente que los cambios de la consistencia de la heces. Podría ser que las heces se vuelven un poco más blandas o líquidas de lo normal. Puede cambiar el olor de las heces, el color y puede haber aumento más en la frecuencia de ir a tener la necesidad de ir a realizar las necesidades. Y también la presencia de sangre, presencia de moco. El paciente puede tener dolor abdominal difuso, necesidad de estar tomando más líquidos porque a medida de que tenemos pérdidas de líquidos y electrolitos por las heces, pues obviamente tenemos más la necesidad de hidratarnos. El paciente puede presentar fiebre también, no en todos los casos, pero sí es uno de los síntomas. Y en el caso de los niños, pues puede aumentar más, que lo miremos irritado, con el llanto excesivo y un poco más distendida la parte abdominal. Entonces, dependiendo si la diarrea es aguda, es crónica o si tiene algunos síntomas asociados, podemos definir qué tan importante, qué tan prioritario es que la persona acuda al centro médico. Claro que sí, es muy importante principalmente porque no nos podemos automedicar. Debemos de saber cuál es la causa de la diarrea. En la mayoría de los casos son por procesos virales, entonces nosotros enviamos tratamientos ambulatorios y los pacientes resuelven. Pero también ahorita con el periodo de invierno, pues obviamente también viene que los ríos, las aguas vienen un poco más contaminadas, la parte el saneamiento del agua pues sí está, pero puede ser un mal lavado de frutas, entonces puede ser que el paciente no tenga un proceso viral, sino que tenga algo bacteriano, y es muy importante saber cuál es la causa, para así nosotros
poder dar el tratamiento. Lo otro importante es que en pacientes ancianos y en pacientes que son menores de 5 años, pues obviamente el sistema inmunológico tiene un poco de disminuido, por así decirlo. O sea, no está maduro y en el otro está disminuido, pues entonces son pacientes que nosotros consideramos que son de mucho cuidado porque se nos pueden complicar en casa. Hablemos un poquito del tiempo, el tiempo que debería durar la diarrea antes de preocuparme. Bueno, en las primeras 24 horas nosotros debemos de estar pendientes, si en el caso de tenemos un familiar o un niño, cuántas veces está yendo al baño y cuánta es la cantidad de deposiciones diarreicas que tenemos, porque el paciente se nos puede deshidratar en casa y entonces obviamente vamos a tener un paciente complicado en los hospitales. ¿Hay alguna señal o síntoma que me diga, que me alerte, Rodolfo, necesitas ir al hospital? Claro que sí. Lo primero, como ya dije, son la frecuencia con la que va el paciente a hacer las deposiciones. Lo otro es si el paciente lo vemos deshidratado y también si tiene fiebre, pues obviamente o un dolor abdominal o las heces son con sangre, pues obviamente tenemos signos que son de peligro. Ya. Doctora, hablando un poquito de los factores y en este caso el factor alimenticio, ¿cuál sería aquel que puede empeorar o bien generar o causar pues una diarrea en mi cuerpo? Principalmente el lavado de frutas y verduras, ¿verdad? Si no tenemos el cuidado de lavado correcto, pues puede ser de que ahí vengan los virus, vengan los parásitos o vengan las bacterias. Lo otro es la comida. Por ejemplo, si nosotros vamos a un restaurante, debemos de saber, es muy complicado, pero a veces las medidas de higiene pues no son las adecuadas. Principalmente las bacterias que se alojan en las carnes que no están bien preparadas, pues obviamente nos van a causar a nosotros un proceso diarreico por una causa bacteriana que nos puede deshidratar al paciente, nos puede complicar e incluso pues hay pacientes que se ingresan a los hospitales. Sí, puede ser tal vez que la persona haya comprado algo en la calle, ¿no? A veces, ¿sabes qué? En los semáforos la gente quizás compra frutas, mangos, guayabas que están peladas, coco, y quizás esas cosas puede que produzca también, tenga ese efecto colateral, ¿no? Sí. De la diarrea. Doctora, hablemos un poquito acerca de la distinción. En este sentido, ¿cómo puedo distinguir entre una diarrea viral, bacteriana o bien una diarrea parasitaria? Bueno, en casa yo no puedo decirte, mira, vas a tener un proceso viral porque la consistencia o la coloración va a ser de una forma X, por así decirlo. Pero lo ideal es hacerle un examen de heces, una citología fecal o un examen general de heces, para yo poder identificar y darte el diagnóstico. ¿Vea? No es lo correcto estarse medicando en casa, porque lo que nos va a dar la pauta es la citología fecal. De eso quería hablarle ahorita, porque en la televisión nosotros siempre escuchamos comerciales que dicen, bueno, si tenés diarrea, tomate tal medicamento. Entonces, ¿debería tomar medicamentos antidiarreicos en el primer instante en el que yo siento que ya mi estómago no está de manera normal? ¿Ya? Realmente no es lo correcto. Lo ideal es que te valores primero por la parte médica y se te diga el diagnóstico de cuál es el origen de tu diarrea. Porque, pues obviamente en la televisión puede ser que digan que puedes tomar Alcade, pero realmente no es lo correcto. ¿Por qué? Porque nosotros hay una complicación que incluso los niños o los adultos pueden tener en dependencia de las evacuaciones o los síntomas asociados, que se llama un iliorreflejo, o sea, es decir, que el movimiento del intestino queda paralizado. Pues obviamente si ya tenemos pérdidas de electrolitos por la heces, pérdidas por fiebre, pérdidas por vómito, que son los síntomas que pueden estar asociados, y a eso le anexamos la toma de este tipo de medicamentos, pues obviamente vamos a propiciar más a que el paciente pueda complicarse. Comprendo. Una de las cosas que genera la diarrea, sin duda alguna, es la deshidratación.
Ahora, ¿cuáles son los riesgos de la deshidratación por la diarrea? Un paciente que se deshidrata es un paciente que nos puede llegar a convulsionar, es un paciente que incluso puede ameritar en su momento cuidados intensivos en dependencia del grado de deshidratación. Entonces, y pues a eso le anexamos la parte de las complicaciones de la diarrea, como es el ileorreflejo, que nosotros llamamos que es el parálisis de la parte intestinal, y la disminución o aporte de oxígeno, pues obviamente porque no tenemos el medio adecuado para que pueda llegar la parte de oxigenación. Lo que voy a consultarle ahorita, quizá, yo sé que es un poco más complejo, pero para darles como un ABC a nuestros oyentes, a las personas que están ahorita viéndonos también a través de las redes sociales, al momento de tener una diarrea, ¿cuál sería lo primero? ¿Tomar suero, por lo menos para hidratarse? Sí, lo ideal es tomar suero oral. Ajá, de sí. Inmediato. Inmediato, o agua. Ajá. Si tenés en casa agua, a tu mano, pues, porque obviamente muchas veces no tenemos el suero oral inmediato. Pero sí, aumentarle también, en el caso de los niños, podemos hacerle agüita de arroz. Si está lactando, pues obviamente darle a ese niño más lactancia materna, porque necesitamos hidratar o reponer esas pérdidas que tenemos por el aumento de la frecuencia de la S. Eso mismo iba a preguntarle, ¿cuánto líquido debemos tomar para evitar una deshidratación durante ese episodio diarreico? Si el niño o la persona adulta tiene la necesidad, entonces cada vez que vaya a hacer su deposición diarreica, lo ideal es hidratarse. Ya podría ser en un adulto un vaso de suero oral después de una deposición diarreica, y en el caso del niño lactante, pues darle su lactancia materna normal o sus onzas que están estipuladas de acuerdo a la edad. Sí, no es conveniente entonces en este caso, por ejemplo, al lactante darle fórmula. ¿Ya? Eso depende del manejo que le está dando el pediatra de cabecera. Hay muchos niños que están en los primeros 6 meses, se recomienda la lactancia materna, pero ya eso depende de la parte pediátrica, que muchas veces se le agrega fórmula por alguna razón. Entonces eso depende de la cantidad, porque eso se calcula de acuerdo a la edad y al peso. Doctora, ¿considera usted necesario algún tipo de dieta especial cuando una persona está sufriendo un episodio diarreico? Claro que sí, podés aumentar la cantidad de frutas, la cantidad de verduras. Si querés comer carne, podés comer. Tratar de comer comida ligera, porque muchas veces en ese periodo diarreico, pues también los pacientes que se sienten enfermos no tienen o no sienten la necesidad de comer algo específico, pero sí podemos darle o aumentarle más un poco la fibra y eso. ¿Y qué podemos evitar en este sentido? Hablando en el caso contrario, o sea, tengo diarrea y ¿qué no debería comer? Los dulces en el caso de los niños, las comidas o bebidas enlatadas que traen preservantes, colorantes, la comida rápida en el caso de los adultos, porque también nos pueden aumentar o propiciar más el cuadro diarreico. Comprendo. Doctora, quisiera consultarle lo siguiente, y es que si existen complicaciones a largo plazo relacionadas con una diarrea que sea recurrente. Sí, la principal complicación es la desnutrición. Por eso debemos de evaluarlo. Desnutrición, que es la disminución de peso, la deshidratación también, porque un paciente que está yendo al baño ya de forma recurrente entonces es un paciente que vamos a perder tanto la masa muscular como la parte de líquidos y electrolitos que necesitamos nosotros. Doctora, ahora ya hablamos de la diarrea, pero otra de los problemas que se asientan en esta época de invierno es el problema respiratorio. Sí. ¿Qué podemos abordar sobre esto para nuestros amigos oyentes y los que están ahorita viéndonos a través de las redes sociales? Claro que sí. Ahorita, como hablaba al inicio, en la época de invierno es muy común los procesos virales principalmente.
En la parte respiratoria podemos tener un paciente que acude a la consulta por un cuadro gripal, porque se aumentan la parte de los virus, la replicación viral, pues obviamente porque tenemos el medio adecuado para que el virus aumente de población, por así decírtelo. Entonces tenemos principalmente el virus de la gripe, puede estar circulando también el virus de la influenza, tenemos la parte virus sincitial respiratorio, también tenemos circulación de COVID. Anexando a eso también podemos tener procesos bacterianos. Entonces es muy común que en esta época del año las áreas de emergencia, las áreas de consulta, pues obviamente tengamos este incremento igual en la parte del Ministerio de Salud. La curva epidemiológica de los cuadros respiratorios en esta época del año pues tiende a aumentarse un poco. Sí, esto es prácticamente una amalgama completa de los problemas o las enfermedades respiratorias más comunes durante esta época de invierno, ¿no? Las que acaba de mencionar. Claro que sí, podemos tener el cuadro gripal, puede aumentar las neumonías también, ya sea por virus o por bacterias. Pacientes que tienen asma pueden exacerbarse, o sea, darle sintomatología del cuadro asmático que tal vez estaba compensado en su momento. Los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica nos pueden llegar también con la exacerbación del cuadro crónico más una complicación por un cuadro viral o bacteriano. Ahora voy a hacerle una pregunta que es difícil para nosotros identificar. Digo, para nosotros la gente que no tiene conocimiento de la medicina como usted, que es una profesional. ¿Cómo podemos identificar o diferenciar en este sentido un resfriado, una gripe, o bien una infección más grave como una bronquitis o qué sé yo, como una neumonía? Sí, bueno, los principales síntomas de un paciente que anda con un cuadro gripal es la secreción nasal, que por lo general es clara. El paciente puede tener también la hiperemia conjuntival, que son los ojitos rojos. Tenemos cuadros de fiebre, porque también el resfriado común nos puede dar, pero incluso podemos tener dolor al deglutir, que nosotros conocemos como odinofagia, pero esos son síntomas leves que podemos decir, bueno, el paciente no tiene dificultad para respirar, estamos ante un cuadro respiratorio viral, que por lo general dura de 7 a 10 días. El paciente resuelve con tratamiento sintomático, pero cuando ya tenemos algo como una neumonía, que también se clasifica en dependencia de la sintomatología que anda el paciente, pues ya vamos a tener más persistencia de fiebre, el paciente nos va a presentar tos y al momento de examinarlo, pues el paciente nos va a decir, me dificulta respirar, ¿ya? O tengo dolor en esta parte del tórax, y al momento de medir la saturación, pues esta tiende a alterarse en algunos casos y escuchamos los ruidos o los campos pulmonares que están alterados. Doctora, mucha gente lo primero que hace cuando tiene algún tipo de gripe lo asocia directamente, bueno, voy a ir a la venta, a la farmacia y me compro unas amoxicilinas. Eso es muy común. Sí. ¿Qué podemos decir a esos amigos que están ahí conectados en las redes sociales, escuchándonos por la radio, que tienen ese hábito? ¿No? La principal recomendación es no automedicarse. En la mayoría de los medicamentos que están en la parte comercial, pues pueden tener algún tipo de sustancia química anexada al acetaminofén, que es lo normal que podemos tomar, pero puede causarnos otra complicación. Y lo otro es que no debemos abusar del uso de antibióticos. ¿Por qué? Bueno, porque al momento de que el paciente acude a la consulta, entonces ya el paciente viene automedicado, lo primero que compran es amoxicilina, como usted dice, o compran acitromicina. Entonces ya tenemos que esa parte, muchas veces, como ya decía, la parte respiratoria, la principal causa son procesos virales. Los procesos virales no ameritan antibióticos. A menos que tengamos un paciente que esté inmunodeprimido, nosotros decimos, ¿verdad? Un paciente diabético, un paciente renal crónico, un paciente hipertenso, un paciente con una patología, un asmático, por así decirlo. Entonces eso lo debe valorar el médico. ¿Por qué? Porque
la cepa bacteriana hace resistencia a ese antibiótico y al momento de yo querer dar un antibiótico, eso no le va a funcionar al paciente. Sí, entonces supongo que aquí se convierte en otro cuadro clínico porque la persona quizás está tomando antibióticos cuando no debería, porque quizás es una alergia o algo así que tiene que ser tratado de otra forma. Claro que sí, entonces ya tenemos un paciente que está complicado porque ya no podemos darle las líneas de antibióticos que se tomó anteriormente y entonces el paciente muchas veces va a ameritar un ingreso hospitalario. Sí, es que las personas, digamos, por ejemplo, al primer dolor en las amígdalas, en la garganta, qué sé yo, voy a tomar un antibiótico ya para que se me quite y tal vez no lo amerita. Entonces, como usted dice, va cambiando el cuadro clínico y va empeorando el medicamento en lugar de mejorarlo. Lo ideal es no te automediques en casa, mejor ve al hospital, ve al área de emergencia y con mucho gusto vamos a atenderlos y pues vamos a valorarlos. No te automediques porque puedes complicarte en casa. Sí, es que mucha gente también dice, bueno, ¿para qué voy a ir al hospital por una gripe? A veces subestimamos eso porque de pronto cuando llegamos a un hospital, la persona que está ahí nos dice, ¿qué tiene? ¿Qué trae? Entonces, parece que uno tiene que tener como sangre para poder llegar, pero no, o sea, tengo problemas, tengo una fiebre, qué sé yo, tengo dolor en el cuerpo, no puedo respirar bien. Son cosas válidas que ameritan una observación médica. Claro que sí. Bueno, lo principal es no automedicarse y siempre acudir a la unidad de atención. A veces los cuadros gripales o lo que nosotros creemos que está normal en casa puede ser otra cosa mayor e incluso el paciente después puede llegar complicado. Entonces mejor paso la consulta. Como paciente ya quedamos tranquilos porque ya se valoró por el médico y ya podemos definir o se cita para ver cómo va la evolución del paciente. Pero no es correcto automedicarse en casa. En la línea de tiempo, doctora, ¿cuánto debería durar los síntomas respiratorios antes de que la persona entre en un estado de preocupación? Sí, si es un cuadro viral, por lo general es un cuadro que va de los 7 a los 10 días. Pero por eso es lo correcto visitar el médico, porque si nosotros ya dimos un tratamiento ambulatorio, pero el paciente siente que no ha mejorado, o que la fiebre persiste, o que la tos está más persistente y se siente un poco con dificultad para respirar, pues lo ideal es valorarlo, porque en muchos casos cuando ya el proceso viral no ha mejorado, pues lo ideal es hacerle algún tipo de estudio para verificar si ese proceso viral se sobreinfectó con algo bacteriano. Recordemos que la replicación viral hay una disminución o una tendencia a la alteración del sistema inmunológico, que es el que nos defiende de los virus, de las bacterias, de los hongos, de los parásitos. Entonces en este periodo es muy crucial porque puede haber una disminución de ese sistema que nos defiende contra estos gérmenes. Entonces el paciente puede sobreinfectarse con algo que no sea viral, o el mismo cuadro viral se agravó un poco más el cuadro. Doctora, las vacunas, hablando de esto, para la prevención o bien para afrontar pues una enfermedad como esta respiratoria, ¿qué vacunas son recomendables para prevenir esas enfermedades respiratorias como la gripe, ¿cómo se llama la otra? Neumococo, y también el COVID-19? O sea, ¿cuáles serían? Es muy importante la vacunación, principalmente ya tenemos la parte del Ministerio de Salud que lleva al día la parte de vacuna. En pacientes mayores de 50 años o 60 años se les recomienda la vacuna contra el neumococo, que es una bacteria que obviamente, como el sistema inmunológico después de los 50 años tiende a disminuirse, entonces nos podemos complicar después de esa edad. Entonces es recomendable administración de la vacuna contra el neumococo. La otra vacuna que está disponible es la vacuna contra la influenza, como usted decía, que es la parte de la gripe común. Es recomendable también si nos toca el esquema de vacunación y las vacunas contra el COVID. ¿Esas se aplican una vez al año? Así es.
Se aplican una vez al año y en el caso de COVID, pues hay un refuerzo cada cierto periodo de meses. Ya, algunas recomendaciones, doctora, para prevenir específicamente que las personas con asma, personas que tienen problemas ya respiratorios agudos, tengan que padecer tanto problema en esta época de invierno. ¿Cuáles serían? Lo principal es el lavado de manos. Si nosotros nos lavamos las manos, disminuyemos la cantidad de población de virus, de gérmenes que nos van a causar este tipo de enfermedades. Lo otro es, como estamos en invierno, por lo general las personas nos mantenemos en ambientes cerrados, tratar de evitar los espacios cerrados, áreas más ventiladas. Lo otro es la hidratación. Acudir al médico cuando tenemos alguna sintomatología, el lavado de las frutas y las verduras y el consumo también de esta, porque lo otro principal cuando estamos en este periodo, que ya sabemos que hay aumento de este tipo de patologías, entonces lo recomendable también es los hábitos alimenticios, que también nos aportan nutrientes necesarios que nuestro organismo necesita al momento de tener una enfermedad. En pacientes que son asmáticos, en pacientes que tienen cuadros de atopía como alergia, enfermedades pulmonares obstructivas, pues tratar de que siempre anden abrigados, porque las temperaturas bajas o los cambios de temperatura pueden propiciar a que el paciente desarrolle o se exacerbe el cuadro ya crónico que tiene. ¿Las personas que tienen gripe, un caldito de pollo les sale bien? Claro que sí, porque tiene muchos nutrientes que son muy buenos. Sí, entonces sí. Es saludable entonces ingerir una sopita de pollo, así bien sabrosita, calientita, claro, en esa época de tos, claro de gripe y todo eso. Doctora, ¿qué puede hacer si la tos es persistente? La gente, ¿qué puede hacer mientras tiene una tos que sienta que no mejora? Yo sé que hay oyentes que son dados al cigarrillo, ya tienen más consumos de esos vapes, que son esos inhaladores de vapor. Entonces, y obviamente pues resultan con mayor crisis a la hora de tener una tos. Claro que sí, si tenemos una tos que no mejora después de los medicamentos que ya se dieron en la primera valoración, pues lo ideal es volver a acudir al médico, porque como ya te explicaba, ante pacientes que ya tienen una enfermedad pulmonar obstructiva o un paciente asmático, tal vez solo anda la exacerbación del cuadro, pero ese cuadro que ya tiene crónico puede sobreinfectarse con algo bacteriano o algo viral. Entonces lo ideal es la valoración médica para cambiar o rotar el antibiótico si se le dio en primera instancia, o agregarle un antibiótico si no se le dio en la primera consulta.